pues la cosa no se agota en sus fines, sino en el proceso de su ejecución, ni el resultado es el todo efectivo, sino que lo es conjuntamente con su devenir. La meta, tomada para sí, es lo universal sin vida, igual que la tendencia es el mero afán que todavía carece de su realidad efectiva, y el resultado desnudo es el cadáver que la tendencia deja tras de sí. Bien, ¿han entendido algo? Pues el pasaje que acabo de leer es el corazón de una nueva manera de pensar. Buenas, soy Paris y en esta serie de vídeos voy a tratar de leer, comentar y reflexionar este libro, La fenomenología del espíritu de Hegel. Bien, voy a intentar también que no solo veas este libro desde fuera, sino que te enfrentes dialécticamente al autor, estés en él, a George Wilhelm Hegel. Pues como diría él, la verdad no es solo el contenido, sino también es la forma. Pues comencemos por el título, Fenomenología del espíritu. ¿Qué quiere decir? Fenomenología es un término acuñado por Husserl en la época kantiana. Fenomenología proviene del griego fenómeno, que a su vez quiere decir lo que se nos es dado, lo que aparece en nuestra conciencia. Pero en Hegel, nada aparece repentinamente en nuestra conciencia, nada es inmediato, sino que todo está mediado, es un proceso. Luego, del espíritu, no solo es alma, como en castellano, sino es apercepción, es conciencia. Entonces, la fenomenología del espíritu es el proceso, es la historia de cómo nuestra conciencia, el espíritu absoluto, se vuelve consciente de sí mismo en busca de su libertad. Como diría don Antonio Escotado Espinosa, uno de mis maestros, por cierto, es una historia universal escrita sin ningún nombre propio. Ahora vamos a hacer una pequeña síntesis del contenido de este prólogo. ¿Qué nos cuenta Hegel en el prólogo? En las primeras líneas nos advierte de que no es un prólogo al uso, sino más bien, para mí, es una declaración de guerra. Nos ayuda a deconstruir lo que teníamos por verdad y ataca a dos figuras de su época, como son los poetas y edificadores, como él los llama. ¿Qué es cada uno? Los poetas son los que se quedan con la verdad como intuiciones, como simplemente frases, pero que carecen de concepto. Luego los edificadores son los que a través de ciertos métodos, ciertos sistemas ya dados, como puede ser Descartes o Schelling, llegan a la verdad. ¿Qué pasa? Que esta verdad no es completamente verdad, pues para Hegel lo que él entiende como verdad es un proceso, no solo es el contenido, sino también es el cómo se ha llegado a ese contenido, es el desplegamiento que ha tenido la razón para llegar hasta ahí. Bien, tras haber hecho una pequeña síntesis que, al igual que este libro no es equivalente a esa serie de vídeos, esa síntesis no es equivalente al prólogo de Hegel, pero sí considero que está bien. Ahora vamos a ir leyendo los párrafos que yo tengo subrayados y explicándolos, porque a mi parecer son bastante llamativos y tienen bastante veracidad contenida. El primero no vamos a leerlo porque ya se ha leído en el prólogo de este vídeo, pero sí que vamos a explicarlo. Aquí Hegel dice que es la cosa. La cosa no es algo muerto, la cosa no es algo que se explique sabiendo de dónde viene, no es algo que se explique sabiendo a dónde ha llegado, sino la cosa se está en la cosa cuando se sabe de dónde viene, a dónde va y cómo transcurre. Es decir, como dice Hegel, la meta es algo muerto y el principio no es el resultado efectivo, sino que el resultado efectivo, el resultado mediado, es todo el proceso de ejecución. Bien, ahora voy a leer otro pasaje. La verdadera figura en la que existe la verdad solo puede ser el sistema científico de la misma. Contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, a la meta en que puede abandonar su nombre de amor al saber y sea saber efectivamente real, eso es lo que yo me he propuesto. La necesidad interna de que el saber sea ciencia reside en la naturaleza de éste, y la única explicación satisfactoria a este respecto es la exposición de la filosofía misma. Bien, ¿qué nos quiere decir Hegel aquí? Hegel aquí nos explica sus intenciones. Sus intenciones es que la filosofía deje de ser una herramienta preparatoria para transformarse en saber efectivamente real, como él dice. Un saber mediado, un saber premeditado, un saber reflexionado. Es decir, la filosofía en Kant se concebía como una herramienta, como bien he dicho, para legitimar a la física, por ejemplo, o a la matemática, a través de la experiencia, a través del
la doctrina trascendental del método. Pero Hegel aquí nos dice que la filosofía realmente quiere ser una ciencia, un saber real. Entonces, eso es lo que va a hacer con este texto. Luego también nos explica que la verdad solo puede ser totalmente, absolutamente cierta en cuanto es puesta en un método, en el método que esta verdad nos habla, por así decirlo. Y este método es la dialéctica, que más tarde explicaremos. Seguimos leyendo. La sustancia viviente es, además, el ser que es en verdad sujeto, o lo que viene a significar lo mismo, que sólo es en verdad efectivo en la medida en que ella sea el movimiento de ponerse a sí misma o la mediación consigo misma del llegar a serse otra cosa. En cuanto sujeto, ella es la pura negatividad simple. El precisamente por eso es la escisión de lo simple, o la duplicación que contrapone, la cual, a su vez, es la negación de esta diversidad indiferente y de su contrario. Solo esta igualdad que se restaura, o la reflexión en el ser otro hacia dentro de sí mismo, no una unidad originaria como tal, o inmediata como tal, es lo verdadero. Lo verdadero es el devenir de sí mismo, el círculo que presupone su final como su meta, y lo tiene en el comienzo, y que solo es efectivamente real por llevarse a cabo y por su final. Bien, aquí vemos una distinción que está expuesta al final. Solo lo efectivamente real, o sea, para Hegel hay una distinción entre existente y real. ¿En qué consiste esta distinción? Esta distinción está en los niveles de conciencia, es decir, para Hegel una piedra va a ser menos real que un ser humano consciente de que es humano, que es libre, etc. Es decir, yo, por ejemplo, en cuanto me considero consciente de que soy consciente, voy a adquirir más realidad objetiva, según Hegel, que este cacho de papel de aquí, porque este papel carece de consciencia. Luego también, en este pasaje, nos explica un poco el método dialéctico, que es la negación y luego la afirmación. Yo personalmente lo concibo como una búsqueda del ser, de qué soy. Por ejemplo, yo mentalmente mi imagen es de una espiral que tiende tanto hacia adentro, hacia de dónde soy, de dónde vengo, y luego hacia afuera, a dónde voy, qué no soy, cómo me diferencio del mundo. También Hegel hace aquí una igualdad entre fines y final. En el símil con el círculo, Hegel dice que la sustancia es lo mismo su fin que su final, es decir, de dónde parte y a dónde quiere llegar es lo mismo que a dónde llega. Por ejemplo, esta silla, cuando yo la expongo al método dialéctico para saber si realmente es una silla o si la concibo como mesa, cuando se da toda esa ejecución, cuando se procede a transformarlo a un saber efectivamente real, va a acabar siendo silla, al igual que empezó siendo silla, pero en el proceso se va a cuestionar, ¿por qué no es una mesa? Pues porque no se concibió como tal, porque realmente pese a que se pueda usar, no tiene la misma utilidad práctica, etc. Entre el texto que he leído anteriormente y el que voy a leer a continuación hay un par de citas subrayadas, pero debido a que sus ideas están ya contenidas en lo leído anteriormente, pues voy a omitirlas. Bien, proseguimos. Lo verdadero es el todo, pero el todo es solo la esencia que se acaba y completa a través de su desarrollo. Del absoluto, ha de decirse que es esencialmente resultado, y que hasta el final no es lo que es en verdad. Y en esto justamente consiste su naturaleza, en ser algo efectivo, ser sujeto, o en llegar a ser el mismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto que he leído es absolutamente increíble. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que el todo es siempre resultado, el todo como absoluto es siempre resultado, todo está mediado. Es decir, mi ahora, bueno, en general el ahora del espíritu absoluto de la humanidad, no existiría sin, por ejemplo, las batallas napoleónicas, sus respectivas guerras y victorias, la dictadura franquista, por ejemplo, etc. Obviamente esto no justifica ciertas acciones, pero sí que lo explica. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para exponer una reflexión mía que tuve durante un paseo, una pequeña serendipia, y de hecho se apea mucho en la línea de Hegel, y es que el futuro, el mañana, es necesariamente contingente, es decir, que es obligatorio que se puedan dar todas las posibilidades. En cambio, el pasado es contingentemente necesario, es decir,
¿Que se pudo dar de otra manera? Sí, pero ahora que ha pasado es necesario que se haya dado así, porque si no, como he dicho, hoy no sería hoy. Luego también nos quedamos con que todo tiende a un proceso, es decir, todo objeto tiene una tendencia natural a desarrollarse, es decir, el árbol es un resultado de una semilla que ha crecido, se ha convertido en brote, en arbolito, luego ese árbol sigue teniendo una tendencia natural a generar manzanas, por ejemplo, y que las semillas de la manzana repitan el ciclo, se conviertan en árbol. Tengo subrayado una página entera, obviamente no voy a leerla toda, pero voy a citar cómo empieza, cómo acaba y voy a comentarla. Empieza así. Analizar una representación tal como ha solido hacerse no era otra cosa que, en fin, esa es la primera línea. Y la última es, o bien la inmediatez que no tiene a la mediación fuera de ella, sino que es esta misma. En toda esta página, Hegel nos dice una cosa que, a mi parecer, es necesaria a día de hoy, en esta sociedad. No vale ser, por ejemplo, liberal y hablar de la libertad, etcétera, pero no hacer nada por ella. Aquí está contenido el método hegeliano, el detalle a lo concreto, el detenerse en, por ejemplo, si se quiere tener un alma justa, no vale solo con predicarla o con hacerse ver a rasgos generales que se tiene, sino con pararse, si se ve una injusticia, tratar de detenerla, hacer lo contrario, etcétera. En esta página también se ve el método hegeliano en cuanto a la dialéctica, es decir, el despliegue. Evidentemente no es tesis, antítesis y síntesis, sino es una tensión constante al concepto. Es decir, como he dicho, la silla esta tiene una realidad menor que la mía, pero si yo trato de estar en la silla mentalmente, debo de dejar de lado los prejuicios y superarla. Es decir, ¿por qué esta silla es una silla y no una mesa? Porque, como he dicho antes, ha sido concebida como tal, socialmente tiene cierta aceptación, su utilidad práctica es mayor otra, es decir, ahí estoy dejando de lado los prejuicios, estoy atendiendo a lo concreto, a su proceso, al por qué ha sido creada, y entonces ya la estoy concibiendo como silla. Aquí también, a modo de representación, me gustaría exponer una imagen de cómo funciona la dialéctica hegeliana, de cómo es esa tensión entre el concepto, la cosa. A mí me gusta imaginar que la aprehensión de los conceptos, que la dialéctica hegeliana funciona como un bebé, sin ningún tipo de prejuicio, cogiendo, no sé, un lápiz, viendo cómo funciona, lo coge, lo manosea, se lo mete en la boca, etcétera, con todo ese tipo de cosas que hace el bebé de tenderlo. Así es como funciona la dialéctica, es coger un concepto, abrirlo del todo y volver a cerrarlo conociéndolo, es decir, siendo conscientes de ese concepto. Además, en este proceso, en este movimiento dialéctico, Hegel explica que lo negativo no solo es superado, vencido, sino que también es aceptado. Es decir, a modo de debate filosófico, aquí entran también, Hegel lo expondrá más adelante, pero cuando se entra en un debate no se trata de demostrar que tus argumentos son mejores que los del contrincante, sino de ver por qué los suyos no son negativos y por qué los suyos, en tanto que son verdaderos o parcialmente verdaderos, su veracidad está contenida en la tuya. Es decir, que no son dos contrapartes de un todo, sino que tu todo incluye a su todo. Así se vence completamente, se obtiene la grandeza total y absoluta. Tengo subrayadas 3 páginas que en mi edición de la fenomenología del espíritu son la 97, 99 y 101. No voy a leerlas enteras, evidentemente, pero sí que me gustaría comentarlas porque si tengo tanto subrayado es por algo. Y es que el movimiento dialéctico que hay aquí dentro, entre lo verdadero y lo falso, es increíble. Primero, como he comentado antes, lo falso está también englobado en lo verdadero como absoluto. Es decir, que para Hegel lo falso solo es una visión parcial de lo verdadero.
Aquí hay una anécdota muy graciosa que comenta Ernesto Castro, refiriéndose a la tesis de habilitación de Hegel, en que muchos científicos de la época se rieron de él porque en el momento donde expuso un tratado como que ya no se iban a encontrar ningún planeta más, a la semana siguiente se encontró otro. Hegel realmente fue malinterpretado. Lo que él decía es que bajo esos experimentos y resultados numéricos no se iba a llegar a la certeza del planeta. Evidentemente hay procesos empíricos que tú observas un planeta, pues está el planeta, ¿no? Pero si tú tratas de medirlo, igual ese no es el método más adecuado o el más veraz para llegar ahí. Aquí Hegel también arremete contra los dogmáticos y los define como personas especialmente cuadriculadas en cuanto que tienen tablas. Por ejemplo, Kant en su libro de la crítica a la razón pura pone muchas tablas, por ejemplo la tabla de las categorías aristotélicas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Lo que hacen también los gustabonistas es que tienen una tabla con un montón de flechas y relaciones, y lo que no es aceptado en su sistema se le considera como irracional. Yo propongo, de hecho esto también lo comenta Ernesto Castro, que si igual lo que tú ves como izquierda indefinida y no hay realmente una izquierda definida, igual eres tú el que no está prestando atención a lo concreto, al que no está sabiendo definir de manera correcta esa realidad. También en estas 3 páginas Hegel nos deja una cita sobre qué es la verdad. Cito: igualdad e igualdad devenida es la verdad. Es decir, para Hegel la verdad es la igualdad devenida. Quiero decir, si para Hegel la verdad es el todo, y el todo es siempre resultado, eso implica un movimiento interno del todo, es decir, un proceso hasta devenir en esa verdad. Para acabar, porque me queda poca batería en la cámara y porque lo que viene a continuación es solamente Hegel derrotando a lo que a mi parecer son los poetas y los edificadores, voy a leer esta última cita y vamos a comentarla y luego haré unas pequeñas aclaraciones. Bien, comienzo. Así también, cuando se dice que lo efectivamente real es lo universal, lo efectivamente real perece. En cuanto sujeto, dentro de su predicado, lo universal no debe tener solamente el significado del predicado, en el sentido de que la proposición declare que lo efectivamente real es universal, sino que lo universal debe expresar la esencia de lo efectivamente real. Por eso, el pensar pierde el suelo objetual firme que tenía en el sujeto en la misma medida en que se ve retroyectado en el predicado. Dentro de este no retorna así, sino al sujeto del contenido. Es decir, no voy a explicarlo, voy a poner ejemplos para que se entienda. Aquí hablamos de cómo deben estar expresadas las verdades filosóficas. Las verdades filosóficas, que son en tanto más profundas, que decir, esto es azul, pues es una verdad a priori concebida por los sentidos. Son verdades propuestas de tal manera que se puede cambiar sujeto y predicado. Por ejemplo, la frase de Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real, es una verdad filosófica expuesta de este modo. Entonces, así, un ejemplo más práctico de qué no sería una verdad filosófica. La silla es gris. ¿Lo gris es silla? No. La silla engloba muchas más cosas, no solo su color, su forma, para qué está hecha, quién la usa, yo la uso, etc. Entonces, para Hegel, la verdad, como hemos dicho anteriormente, es el absoluto. Es decir, el todo. La verdad de esta silla es todo lo que implicaría esta silla. Sería un sinfín de enumeraciones, evidentemente, pero eso es a lo que se refiere. También quería hacer un par de aclaraciones. La primera es sobre el método dialéctico. No está contenido aquí, más bien está contenido implícitamente. Yo lo leí del libro que tiene sobre las lecciones de la historia de la filosofía, pero me quedó muy claro y quiero comentarlo. ¿Qué es el método dialéctico para Hegel? Es el detalle a lo concreto. Bien, ¿cómo funciona? Se parte de lo infinitamente abstracto. Es decir, por ejemplo, el yo estoy aquí. El yo estoy aquí es una obviedad que puede decir todo el mundo. Realmente, aunque lo parezca, no tiene ningún contenido. Luego pasa a lo finitamente concreto. Yo puedo hacer una enumeración finita de que
dónde no estoy. Por ejemplo, yo no estoy ahí, yo no estoy ahí, yo no estoy, etcétera. Yo no estoy en ningún otro sitio más que aquí. Y luego paso a lo infinitamente concreto. Es decir, yo estoy aquí en este eje de coordenadas porque sé que no estoy ahí y soy consciente, tengo una conciencia de que estoy aquí. Es decir, soy internamente y externamente consciente de que estoy aquí. Es un detalle a lo concreto, como mencionaba. También se puede ver en como expone Hegel la ciencia de la lógica, al principio, ser, puro ser. Eso es infinitamente abstracto, pues no es nada. Entonces pasa a lo infinitamente concreto, a la nada. De la nada se crea una cosa que es infinitamente concreta, es decir, el devenir. El devenir expone la verdad entre lo infinitamente concreto y lo infinitamente abstracto. Espero que se haya entendido. Luego, me gustaría decir que obviamente yo no soy un académico licenciado en Hegel, ni mucho menos, ni un estudioso, pero creo que me licencia las horas que llevo de lectura. Como dice José María Bellido Morillas, el profesor realmente, igual no es una persona que lleva 100 páginas más, es una persona que lleva igual 1000 páginas más. Pues pasa un poco lo mismo con respecto a la gente de redes. Yo esto no lo hago para dar clases, ni mucho menos, sino por compartir la verdad que yo encuentro en estos libros. Nada, espero que haya gustado y nos vemos en la siguiente disertación, que será sobre la ciencia de la experiencia de la conciencia, que es, por así dicho, la primera parte de la fenomenología del espíritu, después del prólogo. Muchas gracias.